Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Te la Cuenten, aquí una vez más con una de nuestras entrevistas. Esta vez entrevistando sobre un tema o sobre un personaje que poca gente conoce, pero que hacía muchísimo tiempo, muchísimos años, por lo menos 20 años que yo tenía ganas de profundizar. Primero saludo al invitado de la casa, el doctor Felipe Guido Lira. Don Felipe, gracias por atender, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a hablar de un personaje realmente extraordinario y muy querido para mí como el padre Osvaldo Lira. Así es. Hago una presentación muy sencilla de rigor. El profesor Felipe Guido es profesor de Derecho Natural Universitario en la Universidad Católica de Chile. Es hijo de un famosísimo intelectual chileno, Juan Antonio Guido, yo le dio varios de sus trabajos, fallecido lamentablemente hace poco tiempo, y a su vez nieto espiritual del personaje acerca del cual hoy vamos a intentar hablar, que es ni más ni menos que el padre Osvaldo Lira. Hago una mínima introducción antes de empezar, porque quizás mucha gente no lo conozca. Yo no conocía al padre Lira, sinceramente, hasta que en el año 2002 me tocó ir a vivir a hacer mi primer año de vida religiosa, entrar al seminario a Chile. Estuve viviendo mi primer año, un año entero, en esa, para mí, querida República de Chile. Me han quedado muchos amigos todavía hasta el día de hoy, después de veintitantos años. Y estando en ese primer año de la vida religiosa, llegaron a mis manos primero algunos artículos. Yo estaba leyendo al padre Castellani, para ser sincero, y incluso leyendo al padre Castellani, a veces escuchaba hablar o leía en Castellani que él citaba a un tal Osvaldo Lira, padre Osvaldo Lira, chileno. Bueno, a partir de ahí comenzó mi interés y después con el tiempo, como le decía recién al doctor Guido antes de comenzar la entrevista, no encontraba a nadie que pudiera hablar del tema este. Entonces, ahora finalmente lo encontré, gracias a que, bueno, por la generosidad, incluso del contacto que con mucha generosidad hicieron conmigo, que es José Antonio Vidal, que es el editor actualmente del Padre Lira. De hecho, quiero mostrarlo acá, agradecer en público que me han mandado las obras completas que se han publicado hasta ahora del Padre Lira, me las ha mandado a Estados Unidos, así que le agradezco muchísimo, de verdad. Eh, pero entonces, como mucha gente quizás, Felipe, no conoce quién fue en vida el padre Osvaldo Lira y la importancia que tiene incluso para Chile y para la iglesia en general, podemos empezar de entrada, de cero, para explicarle muy brevemente a la gente quién fue, ¿no? Y por qué a su vez tiene una relevancia en el tomismo, sobre todo hispanoamericano, a lo largo del siglo XX. ¿Quién fue el padre Osvaldo Lira? Mira, me voy a aprovechar de la introducción que hace usted y de que se lo encontró a propósito de algunas citas del padre Castellani para hacer una introducción un poco extraña, ¿no? Pero que yo creo que nos ubica muy bien respecto del personaje del cual vamos a tratar, ¿no? Castellani no solo citó al padre Lira en muchos de sus trabajos, sino que lo transformó en un personaje de una de sus novelas, ¿no? Si uno lee Los papeles de Benjamín Benavides, Sí, en la tercera parte, si mal no recuerdo, aparece allí un padre Lira Infante, ¿no? Un cura chileno, el padre Lira Infante. Coincide incluso el primer apellido, el segundo apellido ya es ficción, ¿no? Pero toda la descripción que hace Castellani de ese personaje, un personaje estrafalario, es exactamente la descripción del padre Osvaldo Lira, ¿no? Hay, de hecho, yo creo que hay algunas de las notas de la personalidad del padre Osvaldo Lira que no han sido descritas mejor que por el padre Castellani, ¿no? Esto pensaba, me lo tenía guardado para dentro un rato, pero puesto que empezamos con Castellani, me voy a aprovechar de Castellani para citar algunas de las cosas que dice de este personaje, ¿no? Comienza diciendo, ¿no? Habla Benjamín Benavides en la novela, ¿no? Y dice, y no era tonto él. Leí varios ensayos que había publicado en una revista chilena, Estudios. Un verdadero escritor, aunque regular y raro por momentos. En suma, uno de tantos tipos raros que hay en la urbe, pero excelente tipo. Y luego continúa, que sé yo, en la descripción, van a ir apareciendo muchas notas durante el desarrollo del personaje en la novela, pero dice una cosa que lo retrata en su aspecto más importante al padre Osvaldo, ¿no? Dice Castellani, ¿no? No hacía eso que se llama pomposamente dirección espiritual, sino que hacía lo que podríamos llamar amistad. Arreglaba o mejoraba a la gente a fuerza de amistad, para la cual tenía una capacidad notable, ¿no?
Bueno, podríamos seguir y abusar del padre Castellani, ¿no? Pero introduzcamos al personaje así un poco más. ¿Por qué Castellani lo transforma en personaje de una de sus novelas, ¿no? ¿Por qué le llama la atención? Bueno, pues el padre Osvaldo Lira era un sacerdote de los Sagrados Corazones, eh, pequeñajo, de un aspecto así como disminuido, tal, ¿no? Un hombre pequeño, sin embargo, con unas facciones que denotaban una personalidad fortísima, de una inteligencia absolutamente superlativa, era de una inteligencia absolutamente abrumadora, y de una extravagancia eh, absolutamente amable, ¿no? Es decir, era imposible no quedar rendido a los pies de esta figura, ¿no? Que se ponía a hablar de los temas más difíciles, de los temas más sorprendentes, sin ningún respeto humano, sin ningún tipo de reparo que yo por lo que puedan decir los demás, etcétera, y que lo hacía con una gracia inmensa y con gran profundidad, ¿no? Padre Castellani lo transforma en personaje de su novela porque, de hecho, yo creo que es por el padre Lira que el padre Castellani conoce la obra de Manuel Lacunza, ¿no? Este famoso jesuita chileno, que aunque murió fuera de Chile por la supresión de la compañía, y que escribe La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, ¿no? En una interpretación del Apocalipsis, ¿no? Me permito una acotación, por las dudas para los que no conocen. La obra nos estamos yendo de tema, pero vale la pena que lo digamos. La obra que está citando el doctor Widow es una obra que fue muy, pero muy famosa, al punto tal que en mi país, Argentina, fue estudiada por ni más ni menos que el doctor Manuel Belgrano, ¿no? Que le interesaba también el Apocalipsis y todo lo demás. El texto que está citando aquí Felipe Widow es Los papeles de Benjamín Benavides. Es una obra, una novela apocalíptica que creo que es el texto que más he leído en mi vida, pero por una razón circunstancial. Cuando la primera vez que estuve en Alemania estudiando alemán, estuve un mes y medio, un full immersion, una cosa tremenda, así todo el tiempo. Y me había olvidado de llevar textos en español, porque si no se volvía loco. Era un curso alemán todo el tiempo y me volvía loco. Entonces el único libro que me había puesto en la mochila era Los papeles de Benjamín Benavides. Bueno, claro, cuando uno está en un lugar así, sin su propia lengua, con un ambiente tan difícil como el alemán, literalmente terminaba el libro, después de una semana de leerlo, y estuve un mes y medio esa primera vez, después fue otro segundo año, y lo cerraba y lo abría de vuelta, y leí 3 o 4 veces el libro. Entonces, todo lo que está diciendo él es tal cual. Ahora recién asocio esto de que el padre chileno del cual habla en la novela Castellani, como siempre, de modo así simbólico, es el padre Lira. Impresionante. Tremendo, tremendo. Así es, sí. Y Lacunza, bueno, es un gran biblista que seguía entonces Lira y también seguía Castellani respecto del tema de la interpretación del Apocalipsis. Ok, perdón. Bueno, a ver si ordenamos un poco, porque en verdad yo desordené esto No, tranquilo. por la introducción de los papeles de Benjamín Benavides y el padre Castellani, pero bueno, simplemente para contextualizar, ¿no? Es decir, así es como conoce el padre Castellani al padre Lira. Desde allí forjan una amistad que no va a terminar hasta la muerte del padre Castellani, y bueno, que no va a terminar, ¿no? Imaginamos que no ha terminado. Y bueno, y la razón es que el padre Lira tiene es una personalidad absolutamente imposible de no quedarse en ella, ¿no? De no rendirse a ella, ¿no? Y le pasó al padre Castellani, bueno, le habrá pasado al padre Lira con el padre Castellani también, ¿no? Otra personalidad absolutamente de otro mundo, ¿no? O sea, es sacerdote chileno, religioso, escritor, Claro. filósofo y teólogo. Si quiere, vamos un poco a los datos así más biográficos fundamentales, ¿no? El padre Lira nace en 1904, si mal no recuerdo, el 11 de febrero, eso sí estoy seguro. El 11 de febrero de 1904, estudia en los Sagrados Corazones y ingresa al final de sus estudios escolares creo que estudió un año en la universidad, no estoy seguro, pero ingresa a la congregación, ¿no? Y ahí tiene su formación y su ordenación como sacerdote y sus primeros trabajos pastorales en los colegios, sobre todo las Sagradas Corazones se dedican a la educación principalmente, ¿no? Y comienzan sus dificultades, ¿no? Comienzan sus dificultades con sus superiores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque era una personalidad absolutamente
imparable, ¿no? Tenía un carácter fortísimo, que sé yo, y no había nada que lo detuviese, ¿no? Era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y entonces, por supuesto, lo que le parecía mal o lo que le generaba algún tipo de discordia o de no sé qué, bueno, él iba para adelante, que yo, y entonces los superiores le tenían terror, ¿no? Hay, de hecho, una entrevista muy simpática a un superior, que fue superior de él bastante años después, ya estamos hablando de los años 60, cuando bueno, pasa lo que pasa en la iglesia y las dificultades que hay, sobre todo en una congregación como los Sagrados Corazones, que fue prácticamente borrada del mapa por la crisis de los 60. Y entonces en esta entrevista ese superior dice, bueno, había un sacerdote, que yo, de la congregación, al que cada vez que sabía que quería hablar conmigo, yo me echaba a temblar. Era el provincial, ¿no? Y el provincial le tenía terror a este cura, ¿no? Hay alguna anécdota de su vida conventual, ¿no? De su vida en comunidad muy buena, ¿no? En una ocasión estaban tomando desayuno, y mientras tomaban desayuno leían la imitación de Cristo, ¿no? En voz alta, ¿no? Y entonces aquellas primeras frases de la imitación de Cristo, en las primeras páginas, ya no me acuerdo exactamente, dice algo así como: ¿a quién le importan los géneros y las especies? ¿A quién le importan la sustancia y los accidentes? Y entonces el padre Osvaldo ¡pah!, da un golpe en la mesa que hace que se caigan las tazas de té de todos sus compañeros. ¡A mí me importan! Y se para y se va, ¿no? O sea, era esta personalidad, ¿no? Era esta personalidad. Entonces, por supuesto, entró rápidamente en conflictos de superiores. En algún momento pensó, en estos primeros años de su vida sacerdotal, hacerse benedictino. Hubo un sacerdote que le recomendó que no, que le mostró que debía permanecer en la congregación, que debía seguir con su formación. Había descubierto Santo Tomás y se había hundido en Santo Tomás, y había hecho de Santo Tomás su maestro y su amigo, ¿no? Y bueno, y entonces permaneció en la congregación. Y en los años 30, todavía estamos en los inicios de su vida sacerdotal, pero en los años 30 empezó a tenía estas dificultades internas en la congregación, que se habían prolongado un poquito la jerarquía de la iglesia, era un personaje incómodo, y empezó a tener dificultades también con el mundo conservador. El partido conservador era el partido católico, digamos así, fuerte en Chile, etcétera, que se oponía, que se yo, a los partidos más liberales, que se yo, o al partido radical. Bueno, y entonces él empezó a tener dificultades con el partido conservador por cierto énfasis en la predicación de la justicia, ¿no? Y de la justicia social, etcétera, ¿no? Y entonces el Partido Conservador lo trató de comunista, ¿no? Y lo denunció por comunista, que son las paradojas de la vida, ¿no? Y consiguen, entre todos sus enemigos, que sea sacado de Chile, ¿no? Y entonces la congregación lo envía a Bélgica. Ahora, claro, lo envía a Bélgica a comienzos de 1940, ¿no? Y entonces llega a Bélgica, y a las pocas semanas de haber llegado a Bélgica, se produce la ocupación alemana, ¿no? Y entonces él cruza de Bélgica a España por tierra, casi a la par con el ejército alemán, ¿no? O sea, iba el padre Osvaldo y detrásito iba el ejército alemán avanzando, no sé qué. Entonces, bueno, le tocó vivir ese momento muy, muy, muy traumático, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Muy traumático para la vida de esos países, por supuesto, pero también muy traumático para la iglesia, para la vida del catolicismo. Bueno, todos sabemos las consecuencias de mediano y largo plazo que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la tradición occidental, ¿no? Bueno, y entonces vive esa experiencia y llega a España, ¿no? Y llega a España, donde va a pasar, según él, los mejores años de su vida. Estuvo allí unos 12 años, si mal no recuerdo, 11 o 12 años, y dice que son los mejores años de su vida, ¿no? Claro, es la España de la posguerra española, durante la Segunda Guerra Mundial, una España de grandes dificultades económicas. Ustedes recordarán que era una España que sufrió mucho, que sufrió hambruna incluso, pero una España en la cual se respiraba el alivio de lo que había sido la guerra, lo que había sido la amenaza de la instauración de un régimen marxista, etc. Y por lo tanto era una España que estaba muy viva culturalmente, religiosamente, intelectualmente, etc., ¿no? Y entonces eso fue un mundo en el cual él realmente, con su personalidad, con su inteligencia, con su sentido espiritual, pudo como expandirse, ¿no? Expandirse, y dejó una cantidad de amigos, trabajó,
en Mientras, muchos ámbitos, círculos, etc. mientras estaban en España, porque acá entonces, tenemos la personalidad de un cura católico religioso, súper fuerte en su personalidad, muy agudo intelectualmente. Él, bueno, había estado como educador, en todo caso, de los hermanos corazonistas en Chile. Me imagino que también en España estaba haciendo lo mismo, Lo mismo, sí. o se dedicaba también a publicar. ¿Cuál es uno puede decir de Castellani, por ejemplo, o del padre Membiel, eran teólogos, o eran filósofos, o eran novelistas? ¿Cuál era la especialidad, el métier propio del padre Lira? Bueno, precisamente es en esta estadía en España donde empieza a emerger su obra escrita, ¿no? Ujú, Mentiría si digo que estoy seguro que no hay nada publicado previamente. No ujú, me suena, pero podría ser que hubiera alguna cosa, ¿no? Pero ese quizás alguna cosa en la revista Estudios puede ser precisamente, ¿no? Pero en España ya empieza a emerger, que sé yo, una obra muy prolífica, ¿no? Lo que hace el padre Osvaldo es sobre todo una obra filosófica, teológica, sobre la base de su estudio de Santo Tomás, y mucho ensayo, ¿no? Mucho ensayo ujú, sobre cuestiones que nunca dejan de estar vinculadas, ¿no? Es decir, claro, el padre Osvaldo es una figura que para nosotros puede resultar extraña porque estamos acostumbrados a las figuras especializadas, ¿no? Es decir, a alguien que es muy inteligente, que yo, y que tiene actividad académica, intelectual, entendemos que alguien que se dedica de modo muy particular a algo, ¿no? Padre Osvaldo, por supuesto, tuvo sus grandes temas, ¿no? El tema de la estética, por ejemplo, la filosofía del arte, ¿no? Es una cosa que le apasionaba, que lo estudió muchísimo y que desarrolló una obra que es quizás la obra menos conocida de él, ¿no? A pesar de que posiblemente sea la más querida, ¿no? Porque claro, es un tema difícil, era de una rigurosidad metafísica tremenda, y un tema que no tiene tanta llegada, no lo tuvo entre sus discípulos, etcétera. No hubo discípulos que se dedicaran precisamente a eso, etcétera, ¿no? Entonces, escribió de estética, escribía de cuestiones de teología, escribía de metafísica, del conocimiento, ¿no? Escribió mucho de filosofía política y escribió muchísimos ensayos, ensayos de crítica literaria, ensayos de crítica artística, ensayos de cuestiones culturales, tiene muchos escritos sobre la hispanidad, ¿no? Lo que significa la hispanidad, que sé yo, un famoso ensayo que se llama Hispanidad y Mestizaje, que es precioso, ¿no? Donde explica lo que es la hispanidad en América, etcétera. Bueno, y el mestizaje no como una realidad esencialmente racial, sino como una realidad fundamentalmente cultural, ¿no? Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, es muy prolífico y muy amplio en sus ámbitos no soporta las categorías de especialización con las cuales nosotros pensamos ahora en los intelectuales, ¿no? ujú, Eh, en ese periodo en España, yo te diría que sobre todo publica ensayos, ¿no? Sobre todo publica ensayos. Eh, Empiezan a aparecer sus obras de estética. Eh, tuvo amistad con algunos poetas a los que luego estudió mucho, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y tiene varias obras dedicadas a Juan Ramón Jiménez. Eh, Toda su obra, en todo caso, está siempre atravesada, yo diría, por una idea, ¿no? Si nosotros entramos, yo diría que a lo que más se dedicó es a la metafísica, a la estética y a la filosofía política, ¿no? Pongámoslo como esos sus tres grandes temas, ¿no? Pero en ujú. todos estos temas, la cuestión que siempre le preocupaba y a la que volvía una y otra vez era la cuestión de la presencia de la gracia en la vida humana, ¿no? Y entonces, al final, toda su aproximación a las cuestiones de la estética o a las cuestiones de la filosofía política o a las cuestiones culturales, era una cuestión que estaba atravesada por la reflexión sobre lo que la gracia hace en nosotros, ¿no? Ujú. Eh, por supuesto, él, bueno, a finales de los 50, para volver, otra vez nos estamos desviando, para volver Sí. al, a la biografía, en sus titulares por lo menos, a comienzos de los 50 vuelve a Chile. En Chile sigue trabajando en algunos colegios de la congregación, pero ya empieza a tener formalmente una actividad académica en las universidades, es profesor
de metafísica en la Universidad Católica del Paraíso primero, luego en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a tener ya además una cantidad de discípulos que se van formando en torno a él, etcétera, que lo van a seguir en la vida académica, qué sé yo, bueno, y empieza a crearse todo, y empieza a transformarse en una, bueno, perdón por el desorden, ¿no? Pero ya en Chile empieza a formalizarse su obra, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer obras más importantes, ¿no? Una crítica de Ortega, por ejemplo, en 2 tomos, que retrata un poco su personalidad también, ¿no? Porque en alguna conversación, que yo, él critica duramente a Ortega, y entonces alguien le pregunta algo, se trae una discusión, entonces dice, bueno, mira, esto tengo que fundarlo mejor. Se le pide a un amigo que le preste las obras completas de Ortega y Gasset, se las lee y a continuación las destroza, sin misericordia, en 2 tomos, ¿no? Son 2 tomos así que son maravillosos porque te revelan la Estamos personalidad del cura, ¿no? ¿En qué década más o menos de Chile? Él vuelve de España y estamos ya Él en Chile. vuelve a comienzos de los 50. Ok, A o comienzos de sea, los todavía 50. O falta sea, él bastante llega a para... España, fueron 12 años, 51, 52, no sé exactamente Ok, qué año, pero por ahí es que vuelve. o Es que sea, vuelve. entonces comienza su vida en Chile, termina exiliándose por su modo de ser, por sus ideas en España, también siempre en la congregación, y vuelve a Chile antes de todo el allendismo, el comunismo en Chile, lamentablemente, antes de esa época Claro, tremenda. vuelve a Chile en los años 50, donde ya se está fraguando Mm, lo que iba a venir, ¿no? Son años que ya son un poco caldeados, digámoslo así. claro. A partir de los 60 ya la cosa, Ujú, efectivamente, o sea, en los 60, mm, claro, el año 64 asciende la democracia cristiana al poder. El padre Osvaldo ya en esa época había sido terriblemente crítico de Maritain y todo el proyecto de la nueva cristiandad, que de algún modo quizá la mayor encarnación, según testimonio de Maritain, fue la democracia cristiana chilena, ¿no? Aunque la democracia mm, cristiana fue fuerte en otros lugares, Maritain decía que la expresión más acabada de su propio pensamiento había sido la de Eduardo Frei Montalva, ¿no? mm, Que mm. fue el presidente de Chile. Entonces, claro, son tiempos muy difíciles. Hay que sumar la crisis de la iglesia, ¿no? Lo que estaba pasando allí. Eh, Hay que sumar, para cerrar el círculo, lo que todo esto, o sea, la crisis política y la crisis de la iglesia, significó en su congregación, ¿no? Es Claro. decir, para que se entienda un poco, en la revolución marxista, cultural, en su dimensión cultural, hubo 2 congregaciones en Chile que tuvieron una gran importancia, que fueron las que impulsaron todo el movimiento de los curas obreros, etcétera, Sí. los cristianos por el socialismo, como se los conoció acá, y que fueron los jesuitas y los Sagrados Corazones, ¿no? Wow. Que era la congregación del padre Osvaldo, ¿no? Interesante, Para que interesante. se entienda bien, Sí, hay que decir que los jesuitas eran los moderados, ¿no? claro, sí. Así que imagínense ustedes lo que pasaba en los Sagrados Corazones, ¿no? Fue terrible. Cosas veré de Sancho, ¿no? A ver, interesante esto porque hay otro personaje contemporáneo, aunque más joven, perdón, más joven, más viejo, Lira es más joven, que el padre Lira, que es el padre Alberto Hurtado, ¿no? O sea, jesuita, que también fue acusado como el padre Lira de comunista. Efectivamente, y por la misma razón, ¿no? Mm, En sus orígenes, el énfasis del padre Hurtado en la doctrina social de la iglesia, en la justicia social, etcétera, le valió la acusación de comunista. Claro, mm, desgraciadamente yo creo que es que una tendencia no solo en Chile, sino mundial, ¿no? Que el mundo conservador católico mm, eh, no lee, mm. no Sí, estoy sí, sí, diciendo entiendo. literal, ¿no? Sí, Lee, sí, pero no entiende o no quiere entender o no aplica la doctrina social de la iglesia, tal ¿no? cual, exactamente. El mundo conservador católico de la primera mitad del siglo XX es un Mm, mundo que se queda absolutamente encerrado en sus propias autocomprensiones y prejuicios, etcétera. Y entonces, claro, cualquier intento de remover un poco las bases sobre las que se sentaban les parecía sospechoso, que si hoy le atribuían ujú. categorías de revolucionarios, comunistas, marxistas, etcétera, ¿no? ¿Habrán llegado a conocerse el padre Hurtado, el padre Lira o no?
A ver, Difícil. yo me imagino que sí, No. por una cuestión de simple Mm, contemporaneidad, ¿no? Pero no ujú, tuvieron una ok, relación especialmente intensa bien. entre ellos, ¿no? Eh, ¿Cuál era la visión política? Hablando justamente de todo el tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál era su visión política? Había estado entonces en la España de la posguerra civil, de la poscruzada, la España de Franco, la gran España de Franco, ¿y cuál era su visión política? Porque imagino que no era ni liberal, pero tampoco era comunista. Exactamente. Bueno, vamos de lo más universal a lo más particular, ¿no? Sí. Voy a intentar hacer un retrato de su visión política Ujú. teórica, digamos así, lo que él enseña como principio de la filosofía política y luego cómo esto se decantaba en sus posiciones políticas concretas, ¿no? A ver, él por supuesto en su filosofía política enseña la filosofía política de matriz aristotélica, con Ujú. los elementos que añaden San Agustín, Santo Tomás, etcétera. Bueno, la tradición de la filosofía política clásica católica, llamémoslo así, ¿no? Y pongo el acento en la última palabra, en católica, porque él fue, o sea, yo creo que si hay algo que marca, que diferencia su enseñanza de la filosofía política, es este énfasis, ¿no? En decir, mira, no hay que tener vergüenza en hablar de una política católica, ¿no? De una filosofía política católica, de una teoría política católica, de una práctica política católica, ¿no? Pero claro, este adjetivo para la política es muy equívoco, ¿no? Puede ser muy equívoco y ha significado muchas cosas muy raras, ¿no? Pero él la explicaba de un modo absolutamente maravilloso, ¿no? Él decía, mire, si no se trata de que lo católico desnaturalice en absoluto a la política, ¿no? Si la política tiene una naturaleza eh, que, que no es transformada, digámoslo así, en su misma naturaleza por el hecho de lo católico, ¿no? Pero decía, lo que pasa es que hay que recordar que la gracia no es un hábito operativo, sino entitativo, decía él, ¿no? Esto lo repetía en todos los temas, ¿no? Siempre recordaba, la gracia es hábito operativo y no entitativo, o sea, perdón, entitativo y no operativo, ¿no? Y entonces me dice, ¿y esto qué significa? Bueno, significa que por la gracia queda transformado todo el sujeto, ¿no? Queda transformado absolutamente el sujeto, ¿no? Queda elevado el sujeto, ¿no? Y por lo tanto elevada también toda su operación, ¿no? Claro, en la operación sobrenatural queda propiamente elevada, ¿no? Se hace posible la vida sobrenatural por la acción de la gracia, ¿no? Pero también la acción natural queda transformada, ¿no? Pero en cuanto natural, ¿no? Entonces uno dice, mira, esto para sacarlo del tema de la política, para que se entienda un poco lo que intento decir, ¿no? Hay un precioso ensayo de él que se llama El catolicismo en la pintura de Velázquez, ¿no? Mm, Otro tema completamente distinto, ¿no? Pero lo que hace es mostrar exactamente esto mismo, ¿no? Por supuesto, con tesis atrevidas, ¿no? Porque las hace descender a lo concreto y uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero da lo mismo el grado de acuerdo que uno tenga, lo importante es entender la idea que está detrás, ¿no? Él en este ensayo hace una comparación entre la pintura de Rembrandt, ujú. protestante, y la pintura de Velázquez, ¿no? Católico. Y entonces él dice, miren, Rembrandt y Velázquez son dos genios absolutamente comparables en cuanto al dominio técnico, ¿no? Al dominio de su oficio, a la genialidad, a la grandeza que yo con la cual consiguen la perfección de sus obras, ¿no? Y sin embargo, dice el padre Osvaldo, la obra de Velázquez tiene una perfección que no tiene la obra de Rembrandt, y la razón de esto es que Velázquez es católico. Y por lo tanto la gracia se manifiesta en su obra de un modo que no puede manifestarse en Rembrandt, ¿no? Y añade, dice, y no se trata de la pintura religiosa, ¿no? No se Ujú. trata de que Velázquez sea capaz de una pintura religiosa donde aparezcan signos de lo católico que no pueden aparecer en la pintura de Rembrandt porque no es católico. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Dice, por ejemplo, el catolicismo de Velázquez aparece, por ejemplo, en su retrato de los enanos, los Mm. famosos cuadros de Velázquez, no sé qué. Dice, ¿por qué? Porque esos retratos, los retratos de los enanos, los retratos de los deformes, que yo, etcétera, los retratos son retratos en los cuales aparece una capacidad para descubrir la singularidad de esa persona, para descubrir, para penetrar en el espíritu, que es algo que solo obtiene la gracia, ¿no?
Entonces, sí, y por lo tanto queda transformado incluso en eso. No es que la acción de pintar un enano, como acción de pintar un enano, quede desnaturalizada por la gracia, ¿no? O sea, corresponde a la naturaleza de una acción perfectamente natural, ¿no? Como es una obra artística que yo de pintar a una persona, ¿no? Pero queda elevada, ¿no? Por la presencia de la gracia. Bueno, volvamos a la política, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto mismo ocurre con la política, ¿no? No se trata de desnaturalizar la política, ¿no? No se trata de sobrenaturalizar la política, ¿no? Porque eso es desnaturalizar la política, porque la política es una actividad del orden natural y no del orden sobrenatural, ¿no? Pero la gracia eh, transforma la actividad política, ¿no? La mejora, la perfecciona en su mismo orden natural, ¿no? Y entonces, toda su explicación eh, de la política, ¿no? Hay muchas obras bien importantes, ¿no? El orden político, Nostalgia de Vázquez de Mella, que yo quizás una de sus obras políticas más importantes, etc. Son grandes obras de explicación de la política en clave católica, ¿no? De la tradición política occidental, que es una tradición católica, ¿no? Pero en todas ellas aparece esto, ¿no? Es decir, por una parte, un reconocimiento de la dimensión propia de la política, de la explicación de la política a partir del esquema de las causas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para explicar lo que es la autoridad como causa eficiente, el bien común como causa final, qué sé yo, las sociedades intermedias como causa material, qué sé yo, el orden jurídico-político como causa formal, etcétera, ¿no? Una explicación muy clásica, pero traspasada Mm, por esta consideración teológica, ¿no? mm. Esto, perdón, en lo universal, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, estas sí. eran las ideas, un retrato muy básico del pensamiento político, filosófico político del padre, ¿no? Ujú. ¿Cómo se concretaba esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron sus posiciones políticas, ¿no? Bueno, evidentemente fue un furibundo antimarxista Claro. y un aún más furibundo antiliberal, ¿no? O Ujú. sea, el marxismo, por supuesto, era una ideología atea que despreciaba intelectualmente como se debe despreciar. Apreciaba intelectualmente lo que había que apreciar, ¿no? Porque efectivamente era en este sentido alguien no ideológico, ¿no? Es decir, la respuesta a la ideología no debe ser ideológica y esto lo veía muy claro. El padre Osvaldo era un tipo tremendamente apasionado, ¿no? Era alguien que podía, insultar, de una manera exquisita, ¿no? Con insultos muy castizos y muy bien pensados y apropiados, para las circunstancias, etcétera, ¿no? Y en este sentido seguro que habrá insultado a Marx, muchas veces, ¿no? Pero no era una oposición absoluta a, al marxismo que le impidiera reconocer lo que podía haber allí de verdadero, de inteligente, por último, etcétera, ¿no? Pero por supuesto era furibundamente antimarxista. Pero mucho más que antimarxista era antiliberal, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque entendía que no obstante los horrores que era capaz de causar el marxismo en la sociedad, eh, estamos, por favor, en los 60, ¿no? Volvamos a la cuestión biográfica, en los 60, lo que está ocurriendo en nuestros países hispanoamericanos es terrible, ¿no? Porque estamos en el trance de transformarnos quizá en nuevas Cubas, ¿no? Chile estuvo, como todos saben, a un paso, ¿no? Y por lo tanto su oposición al marxismo es muy clara, muy firme, etcétera. Pero aún así, no obstante la inminencia del peligro, él era perfectamente consciente que el peligro liberal era mucho más profundo, ¿no? Que la corrosión liberal es mucho más destructiva, ¿no? Como desgraciadamente hemos experimentado también en nuestros países, ¿no? Ujú. Perdón. No, Eh, no significa por eso, obviamente, que no tenga que volcarse al comunismo tampoco, que también es intrínsecamente perverso, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, de lo que se trata precisamente es de que esta dialéctica es falsa, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, por favor, la doctrina social de la Iglesia, la doctrina Mm. política de la Iglesia, pero que se planta frente a las ideologías desde la doctrina social, ¿no? Uno dice, mira, pensar que nuestra única alternativa son o el socialismo marxista o el liberalismo capitalista es Mm. una mentira, ¿no? Una gran mentira, ¿no? Es decir, es posible pensar la vida social en otras categorías, ¿no? Y por Ujú. supuesto el padre Osvaldo siempre entendió esto, ¿no? Y por lo tanto, ni liberal
ni marxista, ¿no? Y Ujú, entonces, claro, junto a un grupo de intelectuales chilenos, desarrolló una resistencia católica frente a la amenaza marxista y a la vez el peligro liberal. Esta resistencia, por supuesto, le valió terribles incomprensiones y enemistades, etcétera, pero bueno, él estaba dispuesto a soportar esas incomprensiones, enemistades, persecuciones, por supuesto, políticas, persecuciones por la prensa y persecuciones, desde luego, dentro de la iglesia, ¿no? Fue muy perseguido dentro de la propia iglesia. ujú, ujú. La obra, entonces de él se enmarca dentro de lo que es la literatura, la crítica literaria, la filosofía, la teología y la política, ¿no? Em, Por decir sus temas, pero era un hombre universal, ¿no? Si es que esto es lo claro. que hay que entender. O sea, no, era un hombre universal. Hay temas, por supuesto, que le apasionaban más y que allí estaba permanentemente escribiendo sobre ello, ¿no? Pero no estaba especializado, digámoslo así. Pregunto, en Chile, ¿el padre Lira es conocido por los ambientes católicos eclesiásticos o ha sido completamente silenciado? A ver, yo creo que ha sido bastante silenciado, Ujú, ha sido bastante temido. Uno se sorprende cómo todavía hoy, a veces en ambientes clericales, la sola mm, mención del padre Osvaldo Lira todavía produce incomodidad, ¿no? Que si uno es quieta, bueno. Em, pero como Chile es un país bien pequeño, sí. y sobre todo su mundo cultural, intelectual, académico, Mm, aún más pequeño, entonces a pesar de lo que se ha intentado silenciarlo, es una figura que todo el mundo conoce, ¿no? Y que todo el mundo, de una manera u otra, reconoce, ¿no? De una manera u otra, reconoce, ¿no? claro, claro. Mire, es increíble porque pasa muchas veces con todos estos profetas incomprendidos, digamos, ¿no? Em, a mí como digo, han tenido la gentileza de mandarme los editores, ¿no? Las obras completas que hasta ahora se han publicado, que están acá, ¿sí? Muestran nada más que un solo tomo, perdón, acá, así. Son varios libros, pero ¿cuál es sobre la obra del padre Lira? ¿Cuál es lo propio? ¿Por qué ha sido o por qué va a ser reconocido para la posteridad, quizás por el tema de su crítica literaria, sus escritos sobre filosofía política, por ejemplo, que tengo acá enfrente, o los escritos sobre la hispanidad, ¿no? Son volúmenes grandes y muy, evidentemente, cuando uno se pone a hojearlos, me acaban de llegar, acá tengo el famoso Nostalgia de Vázquez de Bella, que alguna vez lo había tenido yo en un libro aparte, bueno, filosofía del derecho, filosofía de la historia. ¿Cuál es el ámbito donde quizás sea el más reconocido el padre ha tocado el tema también del Apocalipsis, quizás por lo que hablamos de la Kunze, Castellani? ¿Cuál es lo propio de él? Mira, difícil pregunta Sí. porque yo creo que al final, un poco por esto que estábamos contando, ¿no? De lo que significó él ser una figura relevante en el Mm, mundo intelectual y cultural chileno en aquella época, ¿no? En los 60, los 70, con lo que significó la crisis política, la crisis de la iglesia, mm, etcétera. Yo creo que finalmente él queda asociado a un pensamiento político, ¿no? claro. Y él es reconocido como un pensador político, que se oye, y en este sentido posiblemente la obra quizá más leída de él, creo que la más editada es Nostalgia de Vázquez de Mella, Mm, que ha tenido varias ediciones, y ahora aparece otra vez también en la obra completa, etc. ¿no? Entonces posiblemente quede asociado a esto, y sin duda que es un ámbito de su pensamiento eh, muy importante, ¿no? mm, Pero objetivamente a mí me cuesta decir que sea la obra o el ámbito de su pensamiento más importante, ¿no? O sea, yo creo que no hay tal cosa, ¿no? Es decir, cuando uno piensa, él tiene una obra de estética que es, yo creo que su gran obra, que se llama El misterio de la poesía, ujú, que son 3 tomos dedicado a la estética, ¿no? De una rigurosidad metafísica tremenda, precioso en mucho de sus pasajes, muy difíciles en algunos otros de sus pasajes. Cuando yo era universitario, perdón, esto es una anécdota personal que tiene poco que ver con el padre Osvaldo, ¿no? Pero yo era universitario y teníamos unos amigotes, y entonces cuando alguna vez aparecía un personaje extraño y estrafalario en nuestras reuniones,
algún indeseable, ¿no? Algún tontorrón que no queríamos que se mezclara con nosotros, porque nosotros nos creíamos intelectuales y no sé qué. Entonces agarrábamos el misterio de la poesía, abríamos cualquier página y nos poníamos a leer, ¿no? Y hacíamos como que entendíamos y decíamos, claro, unas páginas, algunas incomprensibles, ¿no? Y entonces la gente, por supuesto, huía de nosotros, ¿no? Claro, tiene eso, ¿no? El padre Osvaldo, yo creo que a diferencia del padre Castellani, su fuerte era la oralidad, ¿no? O sea, el padre Osvaldo, escucharle una conferencia, una clase, sobre todo una conversación, ¿no? Conversar con él sobre algún tema era una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Te cautivaba completamente. Sus libros, hay algunos que son más fáciles, hay algunos en los cuales si uno entra, entonces reaparece ese carácter fascinante, pero hay otros que son muy áridos, muy áridos y difíciles, ¿no? El misterio de la poesía, por ejemplo, tiene grandes pasajes que son así, pero es una obra inmensa, ¿no? Una obra que yo creo que falta todavía estudiarla bien, qué sé yo, y hacer una crítica, etc. Quizá podría ser la gran obra del padre Osvaldo, pero claro, es una obra mucho menos atendida y mucho menos leída que otras, ¿no? Luego, todos sus ensayos sobre la hispanidad y la hispanidad americana, por ejemplo, ¿no? Son ensayos que se entroncan dentro de una escuela, por llamarlo así, o una corriente intelectual en Chile que fue muy importante. La figura más importante es un historiador que se llama Jaime Izaguirre. No sé si les suena. Fue la historia que leí de Chile, sí. Claro, Jaime Izaguirre es el que levanta las banderas contra la leyenda negra, ¿no? Y entonces y genera un movimiento historiográfico muy importante con muchos discípulos y otros historiadores, etc. Bueno, el padre Osvaldo participó de ese mismo movimiento, ¿no? Y entonces toda su reflexión, no histórica porque no era historiador, pero sí cultural sobre lo que significa la hispanidad, lo que significa el mestizaje, etc., es muy importante, ¿no? Y interesantísima y preciosa. Por supuesto, junto a una obra como El misterio de la poesía, están todos aquellos ensayos preciosos sobre arte, ¿no? Sobre literatura, sobre... Entonces, me cuesta responder, en verdad no estoy respondiendo. Lo que no, si uno tuviera que comenzar, Felipe, perdón, si uno tuviera que comenzar a leer El Padre Lira, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, alguien que no conoce nada, pedagógicamente, ¿qué le podría uno aconsejar? A ver, lo más probable es que alguien llegue al padre Lira por su obra política, ¿no? Por lo que decía hace un momento. Al final, Sí. por el tiempo que vivió, etc. Entonces, quizá la puerta de entrada sea Nostalgia de Vázquez, que es una de sus obras más importantes en esta materia, que ha sido una obra muy leída y muy comentada. Entonces, se va a encontrar con que otros autores lo mencionan, que yo lo citan, etc. Y entonces puede ser una buena puerta de entrada. Y a partir de allí, bueno, dependiendo de los intereses, ¿no? O sea, yo creo que la obra sobre la hispanidad y América y el mestizaje es preciosa, muy original, además, muy original, por supuesto, dentro de una corriente, una escuela, pero muy original. Sus obras de crítica artística, especialmente literaria, pero claro, es tan amplio, es tan universal, que al final yo creo que depende mucho de los intereses de aquel que quiera abordarlo, ¿no? Pero como puerta de entrada yo sugeriría Nostalgia de Vázquez de Mella. Clarísimo. Y por último, ¿cómo era él como sacerdote? Porque aparte de ser escritor, intelectual y polemista, si queremos, era también un cura católico. ¿Cómo, ¿usted pudo llegar a conocerlo personalmente o los testimonios que Sí. se cuentan? El padre Osvaldo es una figura absolutamente omnipresente de mi infancia. El padre Osvaldo me bautizó, me dio me confesó, me dio la primera comunión, etcétera, ¿no? Y era Sí. una figura, mi padre, Juan Antonio Vido, era uno de sus discípulos más próximos, y por lo tanto el padre Osvaldo era una figura omnipresente en mi infancia, ¿no? Cuando llegaba a casa, él vivía en Santiago y nosotros vivíamos en Viña del Mar, con lo cual no lo veíamos tan frecuentemente, pero cuando llegaba a casa siempre, bueno, eran unos días fabulosos, ¿no? Y todo giraba en torno a él, etcétera, ¿no? Entonces lo conocí de ese modo, ¿no? Por eso yo decía, soy su nieto en cierto sentido, ¿no? Como una especie de abuelo intelectual, ¿no? Desde muy chiquitito. Luego, claro, yo estuve 2 años, yo terminé el colegio, entré a la universidad, estuve 1 año estudiando Derecho y luego estuve 2 años en el seminario, ¿no?
Y esos 2 años yo cada vez que venía a Chile lo iba a ver, ¿no? Y entonces allí cultivé una relación más personal con él. Teníamos largas conversaciones. Esto fue muy poco antes de su muerte. Teníamos larguísimas conversaciones. La última de ellas fue la última vez que lo fui a ver, eh, algo así como 1 mes y medio, 2 meses antes de su muerte, en que yo venía recién saliendo del seminario. Yo me había retirado del seminario, que yo estaba de vuelta a Chile definitivamente, y entonces, bueno, tenía muchísimo que, todavía con cuestiones vocacionales en la cabeza, etcétera, pero además con muchas inquietudes sobre la iglesia, no sé qué y tal. Bueno, y entonces lo voy a ver, ¿no? Voy a contar algo, una anécdota muy personal, pero que yo creo que lo retrata un poco como sacerdote, ¿no? Claro, esa última vez, que además es mi último recuerdo de él, ¿no? O sea, la última vez que lo vi, Claro. etcétera, ¿no? Yo llego a su casa, él había tenido un problema de salud bien grave un tiempo antes, y entonces llego a su casa, su habitación estaba en un segundo piso, era una casa todavía de la congregación, él murió en la congregación de los Sagrados Corazones, lo aislaron en una casa y no le dieron más trabajo dentro de la congregación, pero allí que yo vivía con 2 o 3 sacerdotes con los cuales se llevaba bien, ¿no? Y entonces subo al segundo piso, como yo había tocado el timbre, la había escuchado, sabía que venía, y entonces me dice, pasa mocoso, no sé, alguna cosa así, ¿no? Y entonces yo me asomo y me doy cuenta que este sacerdote para mí venerable, con sus 94 años, estaba, por supuesto, en su vejez, disminuyendo, etcétera, pero además estaba sentado en una silla, con una mesita, con la camisa del pijama encima y en calzoncillos, ¿no? O sea, imagínense lo que fue para mí esto, ¿no? Entonces yo me turbé completamente, asomé la cabeza, Claro. inmediatamente retrocedí, como diciendo, bueno, pero ¿dónde estará el enfermero que le venga aquí a Sí, vestirlo? No sé qué, exacto. y entonces allí, y escucho de adentro, ¡pasa, imbécil! Ah, y entonces paso, ¿no? Y entro, ¿no? Muy, muy turbado, no sé qué, y me dice, claro, yo lo primero que quería hacer, que en general cada vez que iba a verlo, lo que hacía era confesarme, ¿no? Quería confesarme con él y Sí. tal. Y entonces no sabía qué hacer, bueno, y le digo, bueno, ya, ¿a qué venía, no? Bueno, a verle, que yo quería confesarme. Ya, pues, ponte de rodillas aquí. Oye, y me pongo de rodillas frente a este viejo en calzoncillo, se pone una pequeña estolita que tenía siempre allí, no sé qué tal, arriba de su camisa de pijama. Oye, y me confiesa, como me había confesado tantas veces, que era un confesor absolutamente extraordinario, y luego me hace sentarme y tenemos una conversación, no sé de cuántas horas, eh, donde desaparece completamente aquella, aquello que me había retraído a mí, ¿no? O sea, mira, claro, uno se imagina a un viejo en calzoncillo, es una cosa muy chocante, ¿no? Pero claro, su carácter sacerdotal, su inteligencia, su lucidez, su amistad, su no sé qué, hicieron que desapareciera completamente aquello que me había chocado a mí, ¿no? Y que finalmente, pues me había olvidado, ¿no? O sea, daba lo mismo, daba exactamente igual que el pobre estuviera. No estaba en calzoncillos porque quisiera exhibirse en calzoncillos, sino Sí, porque sí, sí, ya sí, no podía entiendo. hacer nada por sí mismo. Y así Estaba lo habían viejo ya. dejado allí, ¿no? Mm, Así lo habían dejado allí. Y él seguía siendo sacerdote y maestro, qué sé yo, mm, y padre espiritual, etcétera. No. O sea, yo creo que es una anécdota muy pequeña, pero que de algún modo retrata, ¿no? Lo que era como sacerdote. Lo mm, que dice el padre Castellani, que citábamos al comienzo, yo creo que es un retrato extraordinario, ¿no? Es decir, no hacía eso que pomposamente llaman dirección espiritual. dirección espiritual, ¿no? Una Mm, cosa además que todos sabemos, invento jesuítico que se ha mm, deformado en el tiempo y puede tener consecuencias terribles, ¿no? mm, Lo que hacía era cambiar a sus amigos, ¿no? Mejorar a sus amigos a fuerza de amistad, ¿no? ujú. Y tenía amigos, por favor, tuvo amigos con esta amistad sacerdotal, ¿no? Si no, 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 todos sus amigos eran amigos de él, entendido que él era sacerdote, ¿no? Es decir, o sea, Claro. nunca se perdía de vista, nunca perdía de vista a él, ni podíamos perder de vista a los demás, que esa Ujú, amistad estaba vinculada con su posición sacerdotal, ¿no? Y tuvo ujú. amigos, por favor, de todos los sectores políticos, o sea, tuvo amigos que pensaban muy distintos que él, tuvo amigos de distintas clases sociales, tuvo amigos en circunstancias muy difíciles. En España tuvo amistad con una amistad
paternidad espiritual en el fondo, porque realmente con una mujer que se dedicaba por condiciones de vida miserables, etcétera, etcétera, a posar desnuda en talleres de arte, ¿no? O sea, imagínense lo que significa eso, ¿no? Eh, y el padre Osvaldo, nadie sabe cómo, pues llegaba a ella, que yo, y podía, a fuerza de amistad, consolarla, que yo, y promoverla, etcétera, ¿no? Y así, yo creo que el funeral del padre Osvaldo Lira fue una cosa bien, bien impresionante, porque yo nunca he visto una iglesia repleta de hombres maduros ya, ¿no? Porque el padre murió de 94 años, sus discípulos iban desde los veintitantos, los más pequeños nosotros, pero no éramos el fuerte, desde los 40 a los 70, ¿no? O a los 80, ¿no? Nunca he visto yo una concentración tan grande de hombres maduros, hechos y derechos, llorando como niños. Todos lloraban, ¿no? Y es un fenómeno que se repite, ¿no? Tú hablas todavía con sus discípulos, me pasaba a mí con mi padre, qué sé yo, con varios profesores de aquí de la facultad que fueron discípulos de él. Oye, cuando uno recuerda al padre Osvaldo, pues se echan a llorar, ¿no? Porque era una presencia paternal, ¿no? Era un sacerdocio ejercido como padre y amigo, ¿no? Como una amistad paterna, ¿no? No sé si eso... Sí, 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 totalmente, totalmente. Podríamos entrar en las cuestiones más Sí, 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 pero para... litúrgica o no sé qué, cómo ejercía su sacerdocio, lo que significó para él la misa, etcétera, pero no sé si cabe. Podemos decir dos palabras más, en todo caso, pero muy breve, porque si no después la gente no va a ver la entrevista, conozco la Sí. historia. No, dejémoslo entonces, Pero no, porque además entrar en temas... simplemente esto, la postura del padre Osvaldo Lira respecto del Concilio Vaticano II, punto, nada más. Es un tema histórico. Bueno, Si se puede resumir. es una... Por ejemplo, al padre Castellani le importó poco y nada el tema del concilio. Yo he visto sus escritos y sus escritos privados también, y le importó como buen jesuita poco y nada el tema litúrgico. Al padre Lira, ¿qué fue lo que pasó? Ya, yo lo primero, hacer una recomendación a los oyentes que los que se escandalicen fácil en este momento corten la transmisión, porque para que... Sí. Sí, a ver, el padre Osvaldo Lira sufrió muchísimo con el concilio, ¿no? Claro. Sufrió mucho con lo que fue ocurriendo en el concilio mismo, con lo que iba ocurriendo fuera del concilio, cómo se iba derramando esto, lo que nosotros conocemos como el post-concilio, pero que empieza durante el mismo transcurso del concilio. Claro, cuando la crisis post-conciliar en Chile está unida a la crisis política y por lo tanto era un cóctel molotov terrible, ¿no? Y sufrió muchísimo. Y sufrió aún más, diría yo, con la reforma litúrgica, ¿no? El padre Osvaldo Lira, de hecho, siguió celebrando la misa tridentina hasta el final de sus días, aunque no se negó a celebrar la misa nueva y de hecho cuando tenía que celebrarlo en público, y puesto que estaba prohibida, entonces celebró la misa nueva, ¿no? O sea, nunca tuvo esas posiciones absolutamente de una radicalidad intransigente, ¿no? Mira, él reconocía que la misa nueva era una misa válida, que tenía valor, por supuesto, usaría la plegaria uno siempre, etcétera, y la celebraba con mucha piedad, con mucha devoción. Era impresionante verlo celebrar la misa. Era absolutamente impresionante cómo se reconcentraba. Y entonces, pero sufrió, ¿no? Dijo una frase en una de sus últimas entrevistas que luego se la han sacado a la luz muchas veces, ¿no? Dijo una frase que es: el Concilio Vaticano II lo borraría de un plumazo. Dice, ¿no? Dijo Padre Osvaldo. Pero claro, es una frase un poco descontextualizada, ¿no? Porque él luego añadía, claro, porque todo lo que hay de dogmático en él ya estaba dicho. Con lo cual hay un reconocimiento, ¿no? Mira, aquí hay mucho de los contenidos del Concilio Vaticano II son parte del magisterio de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia y se integran con otros documentos previos, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, claro, a veces se pierde de vista esto, ¿no? Pero claro, luego añadía, y lo que no podría haber sido escrito por el liberal más pintado, ¿no? Decía sobre el concilio. Lo que es dogmático ya lo teníamos, lo que no podría haber sido escrito. Claro, es una posición muy crítica, muy dura,
como digo, sufrió vitalmente lo que ocurrió, la crisis de la iglesia, la crisis de su propia congregación, ¿no? O sea, la congregación se vació, la cantidad de sacerdotes jóvenes que abandonaron el ministerio fue impresionante, ¿no? Y de hecho es una congregación que no se ha recuperado después de esa crisis, ¿no? Entonces lo padeció mucho. Pero, como digo, no obstante sus críticas muy duras que tienen que ver con su personalidad, era capaz de hacer matices, ¿no? Era capaz de hacer matices y distinciones que creo que son importantes. Para entender al padre Osvaldo Lira en este tema y en cualquier otro, hay que entender que no tenía respeto humano, ¿no? O sea, él se declaraba profundamente anticlerical, siendo cura, dice, no, hay poca gente más anticlerical que yo, decía, y por lo tanto, claro, era muy obediente. Alguna vez el cardenal Silva Enríquez lo mandó a callar, le prohibió volver a hablar sobre ciertos temas, que yo y tal, y obedecía. Y cuando lo mandan a España, se va a España, etc. O sea, fue muy obediente, incluso con órdenes muy difíciles, tanto dentro de su congregación como de la iglesia chilena. Pero, o sea, tenía una comprensión, digámoslo así, muy libre de lo que la obediencia le exigía respecto de su actitud en relación con las jerarquías, que yo, con el propio Papa, etcétera, ¿no? Y no tenía ningún empacho en criticar lo que le parecía que había que criticar, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, siempre muy católico. Así es. Bueno, ha sido entonces una presentación, por lo menos, de la vida y de la obra del padre Osvaldo Lira. Para que lo conozcan, muchos de ustedes no, quizás, como quizás yo no tenía mucha información o no lo conocían simplemente. Así que agradezco muchísimo esto, agradezco también el esfuerzo que están haciendo para publicar las obras completas, ¿sí? Gracias de vuelta. Tanto Monta es la editorial, si no me equivoco, que me han mandado también los libros, sobre todo para los chilenos, digo, para empezar, para que no... Porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero que empiecen a conocer a este gran intelectual católico, sacerdote católico, que han tenido a lo largo de todo el siglo XX. Don Felipe, muchísimas gracias por el tiempo. Nada, pues muchas gracias por la invitación. Perdón el desorden, ¿no? No, es un poco también, a ver, es un poco también como fue la vida del padre Lira. Efectivamente, el Así padre es. Lira tuvo una vida explosiva y Sí, bueno, y esto es resultado de así es. esta conversación. Bueno, hasta la próxima si Dios quiere. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.